Cuando hablamos de glucosa alta, generalmente es cuando la glucosa es mayor a 100 miligramos y aunque tener glucosa entre 130 miligramos o menos se considera aceptable, tener glucosas entre 150, 200, 300 o inclusive más puede ser muy estresante. Y en este video te voy a explicar cómo puedes hacerle para bajar tu glucosa y mantenerla estable. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugarcare, y ya te he comentado en otros videos que si tú estás buscando revertir la diabetes es indispensable que agregues una dieta baja en carbohidratos y además esta es la clave para que el día que logres bajar tu glucosa, la dieta baja en carbohidratos va a asegurar que tu glucosa se mantenga estable. Así que si no lo has hecho, esta es la primera intervención. Modifica tu dieta para que baje tu glucosa y se mantenga en valores normales. La segunda cosa que puedes hacer si no quieres agregar más medicamento o inyectarte insulina para bajar tu glucosa es el ayuno intermitente. Si tienes tu glucosa alta, comienza el ayuno intermitente y después de 12 horas o tal vez 16 horas vas a observar cómo tu glucosa disminuye. Tú mismo haz la prueba y verifica tu resultado. Con estas dos intervenciones que hagas vas a bajar mucho tu nivel de glucosa desde la primera semana, pero si tú quieres un resultado más rápido en el mismo día, entonces sigue viendo este video porque tengo más recomendaciones para ti. La tercera cosa que puedes hacer si no quieres recurrir a más medicamento es un poco de actividad física y no tiene que ser ejercicio a fuerzas. Con tan solo aumentar ligeramente la intensidad en tus actividades, tu cuerpo va a empezar a quemar un poco más de glucosa y vas a tener niveles más controlados. La cuarta opción que tienes es, si te estresa mucho ver tus niveles de glucosa muy altos, es hablar con tu médico para ver si es posible aumentar ligeramente la cantidad de medicamentos en lo que la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente hacen su efecto. Porque si únicamente te limitas a aumentar las dosis de los medicamentos, tarde que temprano tu glucosa va a volver a subir, es decir, no se va a estabilizar. Yo en lo personal recomiendo que si eres una persona que se estresa mucho por tener glucosas en 200, 300, que uses un poco de medicamento en lo que las demás intervenciones hacen su trabajo y puedas suspender la medicina. Generalmente toma entre 2 a 3 meses. No va a ser mucho tiempo en lo que tu glucosa se estabiliza. Y si tú ves que tu glucosa desciende rápidamente, lógicamente te vas a sentir mejor y vas a estar más tranquilo. Y esto nos lleva al quinto punto. Trata de tranquilizarte porque entre más te estreses y entre más ansiedad tengas, tu glucosa va a ser más alta. Te lo explico de esta forma. Hay muchos pacientes que durante la consulta tienen azúcar en 300 y 350 y que al terminar la consulta tienen azúcar entre 200 y 180 de azúcar. Yo sé que sigue estando alta, pero no es lo mismo 180 de azúcar a tener 350 de azúcar con tan solo calmarse. Mi sexta recomendación es investigar qué es lo que está pasando, porque puede ser que tu glucosa esté alta por una mala alimentación, por falta de ayunos, por estrés, por ansiedad, por problemas de cortisol, problemas de tiroides, o a lo mejor estás llevando a cabo un tratamiento médico por alguna otra razón que te está perjudicando tu nivel de azúcar, o a lo mejor hay otra condición que no se ha detectado y no se está tratando. Para esto es muy importante apoyarnos de algunos estudios de laboratorio y de una valoración médica por un especialista en el tema. Y por última opción tenemos las insulinas. Si tienes diabetes tipo 1 tienes que ajustar tu dosis de insulina si no estás bien controlado, pero si tienes diabetes tipo 2 probablemente no sea necesario administrarte más insulina, ya sea la lenta o la basal o la rápida, porque si aumentas la dosis de insulina lenta no vas a tener un efecto observable hasta las 8, 12 horas o probablemente más. Y ojo, es el mismo tiempo que tarda el ayuno intermitente en actuar. A diferencia que el ayuno intermitente te va a ayudar para mantener tu glucosa estable y no así la insulina. Y la insulina rápida te va a ayudar para bajar tu glucosa rápidamente, pero el efecto únicamente te va a durar 2 a 4 horas. Así que yo creo que no es muy buena opción el aumentar tus dosis de insulina, porque además a largo plazo no te va a ayudar a revertir la diabetes. Sin embargo, hay situaciones en las cuales sí hay que aumentar tu cantidad de insulina, pero estamos hablando de una persona con diabetes que está extremadamente grave
con enfermedades que ponen en peligro su vida inminente, ahí sí es recomendable el control estricto del nivel de glucosa, pero la verdad es que en la mayoría de los casos no es necesario. Entonces, para facilitarte las cosas, ¿qué puedes hacer para bajar rápidamente tu nivel de glucosa? Número 1, aumentar ligeramente la cantidad o dosis de los medicamentos que estás utilizando. Número 2, ayuno intermitente. Número 3, un poco de actividad física. Y número 4, tratar de relajarte o calmarte, pero siempre acompañados de un tratamiento que a largo plazo va a mantener estable tu nivel de glucosa, que es a base de una dieta baja en carbohidratos. Y número 2, el ayuno intermitente. Todo esto englobado de que se haya investigado cuál es la causa por la cual tu glucosa no disminuye. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugarcare. Espero que te haya servido el video para que tengas una idea más clara de qué es lo que tienes que hacer para bajar tu nivel de glucosa a corto plazo y mantenerla estable a largo plazo. Me encuentro en la ciudad de Tijuana, pero contamos con consultas en línea. Te dejo el enlace en la descripción del video o puedes comunicarte a los números que ves en pantalla. Y con todo gusto te ayudo a controlar tu nivel de glucosa sin medicamentos y sin insulina.